Buenas tardes, familias. Un jueves más aquí en la comunidad para impulsar el lenguaje de los peques que están tardando en hablar por algún motivo u otro, por muchos motivos puede ser. Y hoy vamos a un tema muy específico, ¿vale? Para aquellas familias que estáis notando que vuestro hijo está tardando en hablar, pero hay algo más quizás. Y no solo eso, sino que habéis buscado por internet, me lo acaba de decir varias familias en conversaciones en privado, otras veces también lo sé que lo hacéis, y buscáis, vuestro hijo no habla y encontráis información sobre autismo y os empezáis a preocupar todavía más. O incluso a lo mejor algún profesional os ha dicho que vuestro hijo tiene signos de alerta de autismo. Bueno, vamos a ir hablando de todas estas cosas. Quiero que te lleves mucha claridad y positividad, ¿de acuerdo? Antes de todo, comenta ahora en el chat, aquí en comentarios, pon vivo si estás aquí, ¿vale? Y así miraré cuando termine, miro quién hay por aquí, os saludo y por supuesto, si tienes alguna pregunta mientras vaya haciendo la retransmisión de hoy, apúntala también, ¿vale? Y si no, si estás viendo esta grabación ya en la comunidad, se ha quedado grabada, ponme grabación y así sabré que estás viéndola grabada, ¿de acuerdo? Y también puedes dejar tus preguntas, las que necesites, ¿vale? Entonces, volviendo al tema. El tema es que tu hijo no habla, te preocupas, buscas por internet y te salen muchos artículos sobre autismo. O bien, sí que el pediatra, alguna educadora, incluso os han derivado atención temprana y os dicen que tenemos que descartar autismo. A mí esto me parece muy incorrecto, muy incorrecto. ¿Por qué? Porque a una familia que no sabe de desarrollo infantil, que no sabe lo que es esperable, lo que no, es decir, tienes a tu hijo y estás preocupada por unas cosas. Vas a unos profesionales para que te ayuden y lo primero que hacen es, solo habiendo visto a tu hijo una vez, que eso pasa en muchas ocasiones, lo sé porque me lo dicen las familias y lo sé porque he trabajado en un centro que quizás se hacían estas cosas algunas veces, y te dicen que vais a hacer pruebas, pero para descartar autismo. Pero si no sabemos nada, ¿por qué tenemos que hablar de esto todavía? Para descartar. El profesional debería tener en su cabeza, quiero hacer estas pruebas para descartar muchas cosas, ¿vale? O visto al contrario. Visto al contrario sería para ver que el desarrollo está correcto o no, o algo está pasando, que vayamos a ayudar a este hijo, a este niño o niña. Pero el profesional lo tiene en su cabeza, no lo tiene que decir a la familia. La familia no sabe nada y encima le dicen estas palabras que todavía le ponen una carga y un impacto, porque las familias me dicen, me he dejado muy impactada, ¿vale? ¿Qué más? O puede que a lo mejor sí, que hayan signos claros que ya vamos por ahí, ¿vale? Incluso quizás ya tienes el diagnóstico. En todos los casos te va a servir esta información y te va a servir toda la información que siempre transmito aquí en la comunidad o en mi programa personalizado o en mis sesiones personalizadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más importante es entender a tu hijo ahora, cómo está ahora, cómo se expresa, sea de la manera que sea. Entonces, ¿qué cosas pueden estar pasando? Y por eso estás aquí viendo este taller o estás buscando información. Que tu hijo no habla, que incluso ha dejado de decir palabras, que decía más palabras antes y ahora no tantas, que aprende una palabra pero no la integra y o sea, que no la vuelve a decir, al menos en mucho tiempo, que notas un estancamiento, que notas un retroceso en el lenguaje, sobre todo estoy hablando, le cuesta seguir órdenes, parece que no tiene un juego muy estructurado, es decir, que le cuesta jugar y te cuesta a ti jugar con él o ella porque no te acepta en el juego, no señala o no señala adecuadamente o se espabila para coger él o ella las cosas para no tener que pedirte, tiene como unos intereses repetitivos,
¿sí? Y hay signos de alerta que sí que están, si buscas información o estos profesionales que dicen descartar, claro, estos signos están dentro de lo que llamamos autismo, TEA, trastorno espectro autismo, o mejor dicho, CEA, condición, porque el autismo no es un trastorno, de eso no hablaré hoy, pero ya lo hablaremos y lo tengo expresado en otros lugares. Retraso madurativo también, pero ¿qué pasa? Que en realidad estamos hablando de qué edades. Estoy hablando de niños muy pequeños, de menos de 2 años y hasta niños de 3, 3 y medio, 4 años, ¿vale? Sobre todo los más pequeños, los que están alrededor de los 2 años, si hay cosas de estas que están pasando, por supuesto tenemos que ir a ver qué pasa, por supuesto, pero sin alarmarnos, porque hay niños que se pueden confundir con otras cosas. Y un retraso importante del lenguaje se puede confundir con autismo. Y una dificultad auditiva importante se puede confundir con autismo. Es decir, que no sabemos nada todavía hasta que no hagamos unas buenas pruebas o veamos cómo este niño evoluciona con las ayudas que necesita, no vamos a poder decir qué es, qué etiqueta. Y la verdad, desde el principio no nos importa tanto la etiqueta. Es decir, es bueno ir a buscar, ir a entender muy bien a nuestro hijo o hija. Pero lo más importante es ir a darle lo que necesita. Y eso es lo que yo hago siempre. Por eso cuando yo digo, te puedo ayudar, sepas o no sepas qué tiene tu hijo, sepas o no sepas un diagnóstico. Quizás no hay ningún diagnóstico. Quizás es un hablante tardío, quizás es un retraso en la adquisición del lenguaje. Quizás sí, quizás hay cosas, quizás hay diagnóstico. A mí me da igual. Yo quiero conocer a tu hijo y a ti para poderos dar las mejores estrategias de comunicación que sin duda van a ayudar al peque a avanzar, a mejorar su comunicación, ¿sí? Entonces, esto es lo que te quiero decir. La importancia de conocer a tu hijo, sea lo que sea, tenga lo que tenga, tienes que mirarle mucho y observarle mucho y conocerle para poder darle lo que necesita en todas las cosas del desarrollo. Pero yo me centro mucho en la comunicación y el lenguaje, que no es poco, que es muy importante, porque es la base de que tu hijo se vaya desarrollando y pueda expresarse y pueda expresarte lo que le pase y puedas entenderle y os podáis comunicar. Así que esto es la base, es súper importante, ¿sí? Entonces, ya voy a pasar a errores que podemos cometer si tenemos toda esta información tan mezclada, ¿vale? Información mezclada, vale, pues voy al error. Por ejemplo, pues que al no tener esta información correcta, puedes pensar, por ejemplo, en autismo y ya, wow, lo que te va a hacer es una preocupación mayor de la que ya tenías. Ya tenías preocupación de que tu hijo no habla y que hay cosas que no te cuadran, pero encima ahora con esta palabra, preocupación enorme, ¿sí? Entonces, además, al no tener la información de qué significa esto, pones a todos los niños, en este caso a tu hijo, en un saco enorme de autismo, como si todos fueran iguales, como si autismo significara esta consecuencia, en absoluto. Hay muchos niños autistas que son completamente diferentes. Se expresan diferente, se comunican diferente, desarrollan el lenguaje diferente. Algunos lo desarrollan perfectamente, perfectamente con ayudas y con características a lo mejor particulares, pero lo desarrollan. Porque me preguntan muchas mamás, ¿va a desarrollar el lenguaje mi hijo? Y yo, no sé, no lo conozco. Digo en privados que me mandan, ¿no? No conozco ni a tu hijo, ni a ti, ni a la situación. Se tienen que saber muchas cosas, pero no nos alarmemos. Lo importante es ponernos en marcha. Y es las bases, lo inicial que podemos hacer es, entre comillas, bastante sencillo, porque pasa en casa. Así que lo podemos hacer cada día de la interacción con nuestro hijo, cada día. Entonces, voy a explicaros algunos errores más que podemos estar haciendo por no saber,
por no tener la información correcta, por estar demasiado preocupados. Y lo entiendo de que estemos preocupados, totalmente. Pero por eso, para dejar al lado, al menos al máximo, esa preocupación, porque mira lo que nos puede pasar, necesitas consultar, necesitas ayuda, necesitas que un profesional te diga realmente qué pasa y qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? Por eso, no te esperes, consulta ya. Si tienes esta preocupación, tenga la edad que tenga tu hijo, consulta ya, porque se pueden hacer cosas desde que el peque es muy pequeño. Todas estas estrategias de comunicación natural, de impulsar el lenguaje, en el contexto natural, los padres, desde casa, están basados en lo que hacemos mamás y papás con nuestros hijos desde que nacen. Por lo tanto, se puede poner en marcha, si no nos sale tan natural, desde que el peque es un bebé. Y, pues, por supuesto, desde que vemos alguna dificultad. Entonces, errores. Errores porque nos pasa que al estar preocupados nos ponemos a hacer cosas con el niño y a comunicarnos con el niño de manera que no ayudan en realidad. Al contrario, pueden incluso frenar más. Por ejemplo, como no te habla, como no habla, pues tú le preguntas un montón de cosas, hablas tú muchísimo y le haces muchísimas preguntas. Esto está estudiado en los métodos naturales del lenguaje, con mamás y peques con dificultades del lenguaje, que las mamás están preocupadas y se pasan a hacer estrategias de comunicación que en realidad no ayudan al niño. Y una de ellas es hacer muchísimas preguntas, no dejar espacio al niño, porque estamos tan ansiosas y tan preocupadas que no podemos tolerar los silencios, porque hay demasiados, porque en realidad hay siempre silencios quizás, o no, a lo mejor no sabemos escuchar suficientemente bien las señales comunicativas que nos está dando nuestro hijo, porque nuestro hijo, sea como sea, se está comunicando de alguna manera, y eso será un consejo que os daré más adelante, hoy mismo, ¿eh? Entonces, hacer demasiadas preguntas, ocupar los espacios del niño de comunicación, ¿de acuerdo? Y no tener en cuenta la comunicación que tu hijo te está expresando de alguna manera, por no saber descifrarla, por no saber qué hacer con ello. Más cosas, el tema del juego. Tu hijo no juega mucho o tiene esas conductas repetitivas de poner en fila cosas, por ejemplo, pero no hace un juego simbólico. Entonces no sabes cómo añadirte a su juego. O cuando tú te pones a jugar, tu hijo se va y no te acepta en el juego. Esto pasa, ¿sí? Tenemos que aprender entonces a jugar con el niño que nos acepte. Y va a ser no tanto nosotros queriendo hacer no sé qué y jugando no sé cómo, sino otra vez ver mucho lo que nuestro hijo está haciendo. Cómo está jugando, sea como sea que lo hace, y incorporarnos a su juego. Incorporarnos a su juego e incorporarnos a su comunicación. Esto ya serían consejos, ¿eh? Pero sigo, los errores, demasiadas preguntas, no tener en cuenta la comunicación que nos está expresando a nivel de todo tipo, gestos, facial, sonidos, palabras que a lo mejor son más cortas, que no están bien dichas. Una cosa que no he dicho, muy importante, antes en las características, a lo mejor tu hijo repite fragmentos de canciones, de dibujos, y eso pensamos que es incorrecto, que no es comunicación, porque incluso muchos profesionales, incluso del lenguaje, logopedas como yo, psicólogos, se ha llevado diciendo durante muchos años que no era lenguaje funcional y que se tenía que restringir, que se tenía que eliminar que el niño esté haciendo estas repeticiones. Estudios recientes mucho más respetuosos con el niño no dicen esto, en absoluto. Tenemos que escuchar lo que nuestro hijo nos dice. ¿Nos está repitiendo un trozo de canción? Bueno, pues nos está expresando algo, nos está comunicando. ¿Cómo vamos a restringir esto? ¿Cómo le vamos a eliminar su comunicación, que es así de momento? Vale, entonces, vale, sobre todo, vuelvo a repetir, lo importante es la comunicación.
todo lo que nuestro hijo está haciendo es importante y lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, tomarlo en consideración y ser ese el punto de partida de todo lo que hagamos, ¿vale? Entonces, un poquito más y ya termino. Ya no me quiero alargar mucho en estos talleres. Quiero dar una visión bastante clara de la situación, de que podemos hacer mucho, de que nos lo tomemos desde lo positivo, que ya sé que puedes estar súper preocupada y lo entiendo perfectamente, pero vamos a hacer algo para sacar esa preocupación y para ponernos manos a la obra en lo máximo que podemos hacer, que sí que hay que hacer mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas quería decir hoy, ¿no? De importantes sobre la comunicación? He hablado mucho de la importancia de la comunicación. Pues eso, tenemos que entender qué es la comunicación, que no solo son palabras, que la comunicación son sonidos, son gestos, son expresiones faciales, son lo que te quiere expresar, la manera como te lo expresa. Y ahora lo que te decía de estos estudios muchísimo más recientes y más respetuosos con los ritmos y con las diferencias de comunicación, que hay niños que se expresan de una manera diferente y que desarrollan el lenguaje de una manera diferente a la que teníamos hasta hace poco, de un lenguaje muy de empiezo con el balbuceo, luego vienen las palabras, luego voy uniendo palabras, hago las primeras frases. Esto está muy bien porque muchos niños aprenden así, pero hay niños que no, que aprenden primero repitiendo fragmentos y expresándolos, y luego estos fragmentos los van dividiendo y ya los pueden usar más de manera funcional. Primero no es muy funcional, aunque sí, porque seguramente te está comunicando algo, pero luego ya lo pueden ir usando como lenguaje funcional y finalmente ya tienen un lenguaje mucho más de lo que esperamos de un lenguaje, ¿no? Por si todo esto no te suena de nada o ya te suena algo, te diré cómo se llama de este tipo de desarrollo del lenguaje, que es el lenguaje Gestalt, ¿vale? De esto hablo mucho también con mis familias que tienen niños con autismo y que acuden a mí con o sin diagnóstico, con signos, con rasgos, quieras llamarle lo que sea, y hablamos de esto y lo trabajo también en mi programa y en mi comunidad. Entonces, la comunicación es importante que la tengamos en cuenta toda. Luego, que hay unas habilidades previas también a que puedan salir las palabras. Y esto es muy importante, esto lo hablo en muchas ocasiones. Y esto lo hablo también en niños que no tienen autismo, ¿vale? Pero que están tardando en hablar y que están en una etapa todavía, pues que el lenguaje no está saliendo, pero es que hay cosas previas que tampoco. ¿Qué serían? Pues mira, sería todo el tema de la imitación, todo el tema de los turnos, de que sepan que yo hablo, tú hablas, que se espera de algo de ellos. Todo el tema de la capacidad de pedir, que pedir es una de las cosas más importantes que un ser humano adquiere, porque pidiendo es como sobrevivimos, porque pedimos comida, pedimos ayuda, pedimos calor humano, pedimos que nos pasa algo. Así que pedir es muy importante, que lo aprendan a hacer bien, adecuadamente. Y otras funciones comunicativas, que son la capacidad del niño de comunicar, sobre todo en estas edades tan tempranas, sus necesidades básicas, como acabo de decir. Pues esto es algo que tenemos que ir a mirar primero, antes de las palabras. Tenemos que ir a mirar todo esto. Y si no se está dando, vamos a tener que potenciar la imitación, potenciar los turnos, potenciar la capacidad de pedir, potenciar otras funciones comunicativas. Y esto también lo trabajo uno a uno con familias y en el programa y en la comunidad. ¿Qué más? Lo que os decía, es muy importante que descifres su comunicación, que te hagas un experto en esa comunicación y que lo más importante es que la comunicación se dé, aunque sea de una manera que no te esperabas, aunque no hayan palabras todavía, o aunque hayan conductas que tú piensas que son un poco repetitivas, etc. Es así tu hijo de momento. Vamos a darle lo que necesita en este momento. Y, por ejemplo, saber sintonizar también muy bien con su comunicación.
Es muy importante, por ejemplo, todo lo que digo de la comunicación no verbal, todo lo que expresamos con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra entonación, pero también ellos también nos están comunicando con esas entonaciones y eso tenemos que hacer sintonía, es decir, les tenemos que hacer un poquito como de espejo y haciendo esto, ellos se dan cuenta que les estamos escuchando y que lo que nos tienen que decir es importante para nosotros y de ahí todo va surgiendo, ¿de acuerdo? Perdón, es que hoy no estoy sola por aquí y pensaba que me iba a quedar sin luz y si me quedo sin luz me quedo a oscuras. Bueno, última cosa, quiero hacer un repaso de las estrategias que acabo de hablar, ¿vale? Muy resumidamente, que han ido saliendo. No hagas tantas preguntas, no ocupes los silencios, no ocupes sus espacios. Sintoniza con su comunicación, toma en cuenta toda su comunicación y potencia las habilidades previas. Y hasta aquí, ahora miraré si hay algún comentario, si hay alguien por aquí, pero si necesitas, voy a mirarlo, lo miro aquí en el móvil, ¿vale? Si te gustaría leer un poquito más sobre otras cosas que he hablado sobre la neurodiversidad, que hoy no he hablado de este concepto, pero más que autismo, ahora se habla más de neurodiversidad, ¿vale? Que engloba pues una manera de desarrollarse que no es la neurotípica, que es como lo que decía antes, por ejemplo, del lenguaje, el desarrollo del lenguaje típico, que es balbuceo, palabras, unión de palabras, frases, adelante, adelante. Hay otras maneras de desarrollar el lenguaje y de desarrollarse como niños, y es lo que hablamos de neurodiversidad. Tengo un artículo con mucha explicación sobre todo esto y con referencias de profesionales súper buenos en este ámbito, que si quieres, escríbeme artículo y te lo voy a pasar. Y si, por supuesto, si piensas que es momento de no esperar más y de ayudarle con todas estas estrategias de comunicación tan importantes, escribe impulso y me pondré en contacto contigo para ver de qué manera os puedo ayudar de manera más personalizada. Vale, pues voy a mirar si tengo algún comentario. Tengo a una familia aquí, José Manuel, una familia que ya hace mucho tiempo que nos conocemos y perfecto, te pasaré el artículo, José Manuel. Y, bueno, pues sí, ya lo hablamos todo. De momento no tengo nada más, pero por favor, si ves este taller grabado, ponme grabación para que te pueda saludar también. Y si necesitas más ayuda, impulsos, si necesitas el artículo y cualquier pregunta que te haya surgido por haber escuchado lo que he dicho hoy, apúntalo, escríbelo y lo conversamos y te ayudo un poquito más. Y hasta aquí el taller de hoy, un jueves más. Nos vemos el jueves que viene en un nuevo taller. Hasta la próxima.